Junio 1892, en el pueblo de Necochea, cerca de Buenos Aires, Argentina. La policía es convocada a la casa de una joven madre. Ha sucedido una terrible tragedia. Francisca Rojas tenía 2 hijos. Ella les dijo que llegó a casa del trabajo y vio a un hombre salir. Entró y descubrió que sus 2 hijos habían sido asesinados. Francisca Rojas le dice a la policía que ella sabe exactamente quién era el hombre. Su amante, Pedro Velázquez. Ella dijo que Velázquez tenía problemas con ella, que la había amenazado con matar a sus hijos si ella no se casaba con él. La policía no pierde tiempo para ubicar a Velázquez, lo cual deja al inspector Eduardo Álvarez preguntándose: ¿y si hubiera otra manera de mostrar que Velázquez es culpable o inocente? No le gustaba ese tipo de interrogatorio. No creía que valía la pena y buscaba algún otro método para probar o refutar que no incluyera golpear a alguien en la cabeza. Álvarez fue a la escena del crimen en busca de cualquier evidencia que pudiera indicarle lo que había sucedido. Busca en la casa, que está repleta de cosas, con la esperanza de encontrar alguna pista que la policía puede haber pasado por alto. No encuentra nada, hasta que sus ojos son atraídos al marco de la puerta. Lo que encontró fue una huella sangrienta. Rojas le había dicho que cuando llegó allí y encontró a sus hijos, no los tocó, no tocó nada en la casa, solo huyó. Lo cual solo puede significar una cosa: quien haya dejado esta impresión fue probablemente el asesino. Álvarez no es un experto en anatomía, pero se pregunta: ¿podría hacer coincidir esta huella digital a la de la mano del sospechoso? Es una idea revolucionaria y en este momento es imposible saber si funcionará. No habían técnicas de desarrollo, nada de quitar el polvo, ni cámaras de huellas dactilares como tenemos hoy en día. Así que hizo lo mejor que pudo: cortó el marco de la puerta. Nunca antes se había comparado una huella dactilar de una escena de crimen con la de un sospechoso en custodia policial. Era una idea revolucionaria con un resultado sorprendente. Se dio cuenta de que quien fuera que dejó esta huella allí era el asesino, porque nadie había tocado los cuerpos ni la sangre después. Si bien es cierto que Álvarez tuvo la intuición fundamental de que esto podía hacerse, él no tenía el conocimiento de las ciencias para probar su teoría. Afortunadamente conocía a alguien que sí tenía esos conocimientos: su amigo y mentor, John Vucetich. Vucetich era un tipo interesante porque no era solo un oficial de policía, sino también un antropólogo. Así que era una especie de nexo entre la aplicación de la ley y la ciencia. El hombre perfecto para entender este tipo de evidencia. Había leído los libros de las personas que lo antecedieron, Foltz y Galton en particular. Así que estaba consciente del valor de las huellas dactilares. Vucetich había estudiado las impresiones dactilares durante años. Sabía que eran individuales, que no cambian en el transcurso de la vida y que eran piezas valiosas de información para la identidad de una persona. Pero esto era una investigación científica y no una tarea de detectives. La posibilidad había sido discutida hipotéticamente en la literatura. Sin embargo, en ese momento las huellas digitales nunca habían sido utilizadas para identificar a un criminal. El método moderno para levantar impresiones se desarrolló en el siglo XX. Fue cuando los detectives comenzaron a utilizar polvo negro, un polímero que se adhiere al rastro de aceites que dejan los dedos, y ponen en evidencia los detalles más finos de una impresión. Esta impresión podía entonces ser copiada en un pedazo de cinta adhesiva y analizada en un laboratorio. Es una técnica que aún se utiliza hoy en día.
Pero en aquel entonces, Álvarez solo tiene una manera de utilizar la impresión como prueba. Es llevándola consigo. Literalmente. El siguiente paso es tomar una impresión de las huellas del sospechoso. De la única manera en que saben hacerlo. Tomaron una muestra de los 10 dedos. Solo uno sería el que contaría, ya que solamente tenían una sola huella digital. Lo que hacen es compararlas con la impresión que se quedó con la sangre en el marco de la puerta. ¿Cómo sabrán con certeza si la impresión coincide? En este caso, la impresión sangrienta y la de Velázquez son ambas del patrón de Arcos. Así que Vucetich va un paso más allá y comienza a afinar los detalles más pequeños. Examinas los puntos individuales, las puntas de las crestas que se dividen, los puntos que aparecen. Las terminaciones de las crestas son los puntos en los cuales comienzan y terminan a medida fluyen a través del patrón. En otros lugares una cresta se dividirá en dos, lo cual se conoce como una bifurcación. Un punto es una cresta que es tanto larga como ancha. La composición única de estas características de cresta claramente distingue una impresión de otra. Vucetich pasa horas estudiando las dos huellas, cresta por cresta, tratando de comparar los puntos, bifurcaciones y terminaciones de crestas. Examina estas características para compararlas en el mismo lugar y el mismo orden. Pero cuando más las examina, más cuenta se da que las huellas dactilares no coinciden. Las huellas de su principal sospechoso no coinciden con la huella que se encontró en la escena del crimen. A pesar que sea horrible pensarlo, pero la única otra persona que ellos saben que estaba en la escena es la madre de los niños asesinados, Francisca Rojas. Los investigadores convocan a Francisca Rojas de nuevo para interrogarla. Ella se aferró a su historia de que no tenía nada que ver. Todo lo que el inspector Álvarez tiene que descubrir si ella miente es comparar su huella con la de la escena. La señora Rojas había asegurado que Velázquez lo había hecho, que lo había visto huyendo. Pero esta vez, la ciencia tiene la última palabra. Y cuando comparan las huellas, coinciden perfectamente. Así que ella confesó el crimen. Dijo que ella lo hizo y que había acusado a Velázquez porque estaba enfadada con él. Por primera vez la policía utilizó huellas digitales para identificar a un sospechoso de asesinato. Y el asesino resultó ser la propia madre de las víctimas.